Bienvenidos a nuestro canal de historias bíblicas. Hoy nos sumergiremos en la extraordinaria vida de Samuel, una figura clave que marcó la transición entre la época de los jueces y el establecimiento de la monarquía en Israel. Nacido como respuesta a las oraciones de una madre desesperada, Samuel se convertiría en el último gran juez de Israel y en el profeta elegido por Dios para ungir a los primeros reyes de la nación. Su historia es un testamento de fe, obediencia y el poder transformador de una vida dedicada a Dios desde la infancia. En una época de confusión moral y espiritual, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, Samuel emergió como un faro de integridad y liderazgo divino. Desde el tabernáculo en Silo hasta los campos de batalla contra los filisteos, desde la unción secreta de David hasta sus sabias advertencias sobre los peligros del poder, el legado de Samuel resuena a través de los siglos. Acompáñanos en este viaje por la vida de un hombre que escuchó la voz de Dios desde su infancia y cuyas decisiones cambiaron para siempre el curso de la historia de Israel. En los días en que los jueces gobernaban, vivía un hombre llamado Elcana. Él habitaba en Ramataim, en la región montañosa de Efraín, como nos cuenta en 1 Samuel 1:2. Tenía dos mujeres, una se llamaba Ana y la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. La vida no era fácil para Ana. Mientras Penina tenía hijos para alegrar su corazón, Ana sufría con la tristeza de la esterilidad. Su rival no perdía la oportunidad de provocarla, haciéndola llorar y perder el apetito. Como dice en 1 Samuel 1:6-7, y su rival la provocaba constantemente para irritarla, porque el Señor le había cerrado el vientre. Así lo hacía Penina año tras año. Cuando Ana subía a la casa del Señor, la otra la provocaba. Por eso lloraba y no comía. Cada año, la familia subía a Silo para adorar y ofrecer sacrificios al Señor. En aquel lugar estaba el tabernáculo, la tienda sagrada, donde Dios se manifestaba a su pueblo. En uno de esos días de fiesta, después de una comida en el santuario, Ana se levantó. Su alma estaba llena de amargura. Con el corazón pesado, Ana fue al tabernáculo. Allí, en silencio, derramó su alma delante de Dios. Sus lágrimas caían mientras sus labios se movían en oración silenciosa. El texto en 1 Samuel 1:10-11 nos cuenta: con el alma llena de amargura, Ana oró al Señor y lloró mucho, e hizo un voto diciendo: Señor de los ejércitos, si tú atiendes a la humillación de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja por su cabeza. Era un voto solemne. Si Dios le daba un hijo, ella lo devolvería para el servicio en el tabernáculo. Sería un nazareo, consagrado al Señor desde su nacimiento, como indicaba el detalle sobre sus cabellos que nunca serían cortados. Mientras Ana oraba, el sacerdote Elí la observaba sentado en una silla junto a la entrada del tabernáculo. Viendo sus labios moverse sin emitir sonido, pensó que estaba ebria. Como leemos en 1 Samuel 1:14, y le dijo: ¿Hasta cuándo estarás embriagada? Aparta de ti tu vino. Ana respondió con respeto, pero también con firmeza. En 1 Samuel 1:15-16 encontramos sus palabras: No, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni bebida fuerte, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas pues a tu sierva por hija de Belial, porque por la magnitud de mi congoja y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Al oír sus palabras sinceras, el corazón del viejo sacerdote se conmovió. Entonces bendijo a Ana. En 1 Samuel 1:17 leemos: Vete en paz, y el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Algo cambió en Ana después de aquel encuentro. La Biblia nos dice en 1 Samuel 1:18 que ella se fue por su camino, comió, y su semblante ya no estaba triste. La esperanza había renacido en su corazón. Confiaba en que Dios había escuchado su oración. A la mañana siguiente, la familia adoró una última vez y volvió a casa en Ramá.
El texto entonces nos cuenta con simplicidad en 1 Samuel 1:19. Elcana conoció a Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. En pocos meses, la noticia que Ana tanto esperaba se confirmó. Estaba embarazada. Cuando el niño nació, Ana le dio el nombre de Samuel, que significa oído por Dios o pedido a Dios. Como ella misma explicó en 1 Samuel 1:20, por cuanto lo pedí al Señor. En los años siguientes, mientras el pequeño Samuel aún era amamantado, Ana no subió con la familia para los sacrificios anuales. Le dijo a su marido en 1 Samuel 1:22, cuando el niño sea destetado, entonces lo llevaré, para que se presente ante el Señor y se quede allí para siempre. Elcana respetó la decisión de su esposa. En 1 Samuel 1:23 leemos, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente confirme el Señor su palabra. El tiempo pasó, y el niño fue destetado. Entonces Ana, fiel a su promesa, lo llevó a la casa del Señor en Silo. Llevaron también un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino como ofrenda. Después de sacrificar el novillo, presentaron el niño a Elí, y Ana le dijo, en 1 Samuel 1:26-28 encontramos sus palabras, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando al Señor. Por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice. Por tanto, yo también lo dedico al Señor. Todos los días que viva será del Señor. Allí dejó Ana a su pequeño hijo, en el tabernáculo del Señor. Un niño que aún no tenía más de 5 años, comenzaría a servir bajo la tutela del sacerdote Elí. Su corazón de madre seguramente sentía el dolor de la separación, pero también la alegría del deber cumplido. Y allí adoraron al Señor. Ana expresó su gratitud en una hermosa oración que encontramos en 1 Samuel 2:1-10. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta en el Señor. Mi boca se ríe de mis enemigos, por cuanto me alegro en tu salvación. Su cántico revela que Ana entendía que Dios había obrado un milagro en su vida, y que este milagro tenía un propósito más grande que su propia felicidad. El pequeño Samuel crecía en el tabernáculo del Señor, aprendiendo las tareas sagradas bajo la guía del sacerdote Elí. Cada año, su madre venía con la familia para ofrecer el sacrificio anual, y le traía una pequeña túnica que ella misma había hecho. Como nos dice en 1 Samuel 2:19, y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Elí bendecía a Elcana y a Ana. En 1 Samuel 2:20 leemos, el Señor te dé hijos de esta mujer en lugar del que ella dedicó al Señor. Y Ana tuvo 3 hijos más y 2 hijas. Mientras Samuel crecía en gracia delante del Señor y de los hombres, algo triste ocurría en la casa de Elí. Sus hijos, Ofni y Finés, no seguían los caminos de su padre. La Biblia los describe en términos duros en 1 Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. Estos sacerdotes abusaban de su posición. Cuando alguien venía a ofrecer un sacrificio, ellos enviaban a un criado con un tenedor de 3 dientes mientras la carne se cocinaba. El criado metía el tenedor en la olla y todo lo que sacaba era para los sacerdotes. Esto iba contra la ley de Moisés, que establecía qué partes correspondían a los sacerdotes, como dice en 1 Samuel 2:17. Era, pues, muy grande el pecado de los jóvenes delante del Señor, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Pero su pecado no terminaba ahí. En 1 Samuel 2:22 nos cuenta algo aún peor. Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí les reprochaba. En 1 Samuel 2:23-24 leemos, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo del Señor. Pero sus hijos no escuchaban.
Y aunque Elí los reprendía, no tomó medidas firmes para detenerlos. Por eso, un hombre de Dios vino a Elí con un mensaje severo, anunciando el juicio que vendría sobre su casa. En 1 Samuel 2, 31-32 encontramos estas palabras: vendrán días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, y verás la aflicción del tabernáculo, y nunca más habrá anciano en tu casa. En este ambiente de corrupción espiritual crecía el joven Samuel, sirviendo ante el Señor con fidelidad. La Biblia nos dice en 1 Samuel 3:1, el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Una noche, mientras Elí ya estaba acostado y su vista comenzaba a oscurecerse por la edad, Samuel también se acostó en el templo del Señor, donde estaba el arca de Dios. Era un momento tranquilo, cuando la lámpara de Dios aún ardía. De repente, el Señor llamó: ¡Samuel! El muchacho respondió: «Heme aquí», y corrió hacia Elí, pensando que lo había llamado. «No te llamé, vuelve a acostarte», respondió el sacerdote. Samuel volvió a su lecho. Por segunda vez el Señor llamó: «Samuel». Nuevamente el joven fue a Elí. En 1 Samuel 3:6 leemos: «Heme aquí, porque me llamaste». Y Elí le respondió: «Hijo mío, yo no he llamado, vuelve a acostarte». Samuel aún no conocía al Señor, ni se le había revelado la palabra del Señor. Por tercera vez, el Señor llamó: «Samuel». Él se levantó y fue a Elí: «Heme aquí, porque me llamaste». Entonces Elí comprendió que era el Señor quien llamaba al muchacho. Le dijo en 1 Samuel 3:9, «Ve y acuéstate, y si te llama dirás: habla, Señor, porque tu siervo escucha». Samuel volvió a su lugar y se acostó. El Señor vino, se detuvo y llamó como las otras veces: «Samuel, Samuel». Entonces Samuel respondió: «Habla, porque tu siervo escucha». Lo que Dios le reveló era un mensaje difícil. El juicio vendría sobre la casa de Elí. El Señor le dijo a Samuel en 1 Samuel 3:11-12, «He aquí haré yo una cosa en Israel que, a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin». A la mañana siguiente, Samuel tenía miedo de contar la visión a Elí. Pero el anciano sacerdote insistió. En 1 Samuel 3:17 leemos: «¿Qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras». Samuel le contó todo, sin encubrirle nada. La respuesta de Elí mostró su resignación. En 1 Samuel 3:18 dice: «El Señor es, haga lo que bien le pareciere». A partir de ese momento, Samuel comenzó su ministerio profético. Como nos dice en 1 Samuel 3:19-20, «Y Samuel creció, y el Señor estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta del Señor». El Señor siguió apareciéndose en Silo y revelando su palabra a Samuel. Y la palabra de Samuel llegaba a todo Israel. Los años pasaron, y la situación entre Israel y los filisteos se volvió tensa. Los filisteos, un pueblo que habitaba en la costa del Mediterráneo, eran enemigos constantes de Israel. En aquellos días se declaró la guerra. Los filisteos acamparon en Afec, mientras Israel acampó junto a Ebenezer. Cuando los ejércitos se enfrentaron, Israel fue derrotado, perdiendo unos 4,000 hombres en el campo de batalla. Al regresar al campamento, los ancianos de Israel se preguntaron. En 1 Samuel 4:3 leemos: «¿Por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos?». En su desesperación, tuvieron una idea: traer el arca del pacto del Señor desde Silo para que los salvara de sus enemigos. El arca era el símbolo más sagrado de la presencia de Dios entre su pueblo. Así que enviaron a Silo y trajeron de allí el arca del pacto. Con ella vinieron también los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando el arca llegó al campamento,
Todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Los filisteos oyeron el estruendo y se asustaron, porque supieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Dijeron en 1 Samuel 4:7, Dios ha venido al campamento. ¡Ay de nosotros! Nada semejante había sucedido antes. A pesar de su temor, los filisteos se animaron unos a otros. En 1 Samuel 4:9 leemos, Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos. Sed hombres y pelead. La batalla fue feroz y el resultado devastador para Israel. En 1 Samuel 4:10 dice, Israel fue vencido y huyó cada cual a su tienda, y hubo una muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Pero lo peor fue que, como nos cuenta en 1 Samuel 4:11, el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés. La profecía contra la casa de Elí comenzaba a cumplirse. Un hombre de Benjamín corrió desde el campo de batalla hasta Silo, con sus vestidos rotos y tierra sobre su cabeza, señales de duelo. Elí estaba sentado en una silla junto al camino, esperando noticias, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Cuando el mensajero dio la noticia en la ciudad, todos lloraron. Elí, que ya tenía 98 años y estaba ciego, preguntó en 1 Samuel 4:14, ¿qué significa el alboroto de este tumulto? El mensajero se acercó y le contó que Israel había huido delante de los filisteos, que el pueblo había sufrido una gran derrota, que sus 2 hijos habían muerto y que el arca de Dios había sido tomada. Al oír mencionar el arca de Dios, Elí cayó de su silla hacia atrás, junto a la puerta, se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Había juzgado a Israel durante 40 años. La noticia de la captura del arca llegó a la nuera de Elí, esposa de Finés, que estaba embarazada y a punto de dar a luz. El dolor la hizo entrar en trabajo de parto. Mientras moría, las mujeres que la asistían trataron de consolarla diciéndole que había dado a luz un hijo, pero ella no respondió. Nombró al niño Icabod, que significa sin gloria, diciendo en 1 Samuel 4:22, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios. Mientras tanto, los filisteos llevaron el arca desde Ebenezer hasta Asdod, donde la pusieron en el templo de su dios Dagón, junto a su estatua. Pero a la mañana siguiente encontraron a Dagón caído rostro en tierra ante el arca del Señor. Lo volvieron a poner en su lugar, pero al día siguiente lo encontraron nuevamente postrado, esta vez con la cabeza y las manos cortadas sobre el umbral, quedando solo el tronco de Dagón. El Señor castigó duramente a los habitantes de Asdod. En 1 Samuel 5:6 leemos, la mano del Señor se agravó sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Al ver esto, decidieron trasladar el arca a Gat, otra ciudad filistea. Pero allí también el Señor castigó a los habitantes, provocando gran mortandad y afligiendo a hombres y mujeres con tumores. Enviaron entonces el arca a Ecrón, pero los ecronitas clamaron diciendo en 1 Samuel 5:10, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. El terror se extendió por toda la ciudad, porque la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos con tumores. Después de 7 meses, los filisteos llamaron a sus sacerdotes y adivinos, preguntando en 1 Samuel 6:2, ¿qué haremos con el arca del Señor? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Les aconsejaron no devolverla vacía, sino con una ofrenda por la culpa, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, según el número de los príncipes de los filisteos, porque una misma plaga ha sido sobre todos vosotros y sobre vuestros príncipes. 1 Samuel 6:4. Prepararon un carro nuevo, uncieron a él 2 vacas que criaban, sobre las cuales no había venido yugo, y ataron las vacas al carro, encerrando sus becerros en casa.
Pusieron el arca sobre el carro, junto con una caja que contenía los objetos de oro que enviaban como expiación. Las vacas se encaminaron directamente hacia Bet-Semes por el camino recto, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda, mientras los príncipes de los filisteos las seguían hasta el límite de Bet-Semes. Los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando sus ojos vieron el arca y se alegraron de verla. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Semes y se paró allí, donde había una gran piedra. Los levitas bajaron el arca del Señor y la caja que estaba con ella, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Los hombres de Bet-Semes ofrecieron holocaustos y sacrificios al Señor en aquel día. Sin embargo, algunos hombres de Bet-Semes miraron dentro del arca del Señor, lo cual estaba prohibido. Por esto Dios hirió a 70 hombres del pueblo. El pueblo lloró, porque el Señor los había herido con gran mortandad. Dijeron entonces en 1 Samuel 6:20, ¿quién podrá estar delante del Señor, este Dios santo? Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Shearim, diciendo en 1 Samuel 6:21, los filisteos han devuelto el arca del Señor. Descended pues, y llevadla a vosotros. Los hombres de Kiriat Shearim vinieron y llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, situada en el collado, y consagraron a su hijo Eleazar para que la guardara. El arca permaneció allí por mucho tiempo, 20 años en total, durante los cuales toda la casa de Israel lamentaba buscando al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel, diciendo en 1 Samuel 7:3, si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y servid solo a Él, y os librará de la mano de los filisteos. El pueblo respondió positivamente. En 1 Samuel 7:4 leemos, los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Samuel convocó a todo Israel en Mizpa para orar por ellos al Señor. Allí confesaron su pecado, diciendo en 1 Samuel 7:6, contra el Señor hemos pecado. Samuel juzgó a los hijos de Israel en Mizpa, actuando como mediador entre Dios y el pueblo. Cuando los filisteos oyeron que los israelitas se habían reunido en Mizpa, sus príncipes subieron contra Israel. Los israelitas tuvieron miedo y dijeron a Samuel en 1 Samuel 7:8, no ceses de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Samuel tomó un cordero de leche y lo ofreció entero en holocausto al Señor, clamando por Israel, y el Señor le oyó. Mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos llegaron para pelear contra Israel. En 1 Samuel 7:10 leemos, mas el Señor tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-Car. Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y la llamó Eben-Ezer, que significa piedra de ayuda, diciendo en 1 Samuel 7:12, hasta aquí nos ayudó el Señor. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel en los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado fueron restituidas a Israel desde Ecrón hasta Gat. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año recorría Betel, Gilgal y Mizpa, juzgando a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, donde estaba su casa, y allí también juzgaba a Israel. Allí edificó un altar al Señor, estableciendo un centro de adoración en su propia ciudad. Como juez, Samuel representaba la autoridad divina entre el pueblo. Su circuito de juzgamiento garantizaba que la justicia estuviera al alcance de todos los israelitas.
En 1 Samuel 7, 15, 17 leemos: Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar al Señor. Bajo el liderazgo de Samuel, Israel experimentó una profunda reforma espiritual. El pueblo abandonó los ídolos y volvió a adorar únicamente al Señor. Este renacimiento espiritual comenzó cuando Samuel exhortó al pueblo en 1 Samuel 7:3. Si de todo vuestro corazón os volvéis al Señor, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón al Señor, y servid solo a Él, y os librará de la mano de los filisteos. Los israelitas respondieron positivamente a este llamado. La Biblia nos dice en 1 Samuel 7:4, quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo al Señor. Esta renovación espiritual fue sellada en una solemne asamblea en Mizpa, donde en 1 Samuel 7:6 leemos: sacaron agua y la derramaron delante del Señor, y ayunaron aquel día, y dijeron allí: contra el Señor hemos pecado. El derramamiento de agua simbolizaba el arrepentimiento sincero del pueblo, mientras que el ayuno demostraba su humildad ante Dios. Samuel actuó como intercesor del pueblo ante el Señor. Esta restauración del culto verdadero a Dios marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. Las victorias militares no se hicieron esperar. Después de la batalla de Eben-Ezer, donde Dios intervino directamente con truenos que atemorizaron a los filisteos, Israel recuperó sus territorios. Como leemos en 1 Samuel 7, 13, 14. Así fueron sometidos los filisteos, y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel en los días de Samuel. Y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todo el tiempo de Samuel. Y fueron restituidas a Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas, desde Ecrón hasta Gat. E Israel libró su territorio de la mano de los filisteos. Este periodo de victorias militares permitió a Israel recuperar su independencia y seguridad. Las ciudades que habían estado bajo dominio filisteo volvieron a manos israelitas, y las fronteras del país quedaron aseguradas. La paz se extendió no solo con los filisteos, sino también con otros vecinos. En 1 Samuel 7:14 leemos: y hubo en paz entre Israel y el amorreo. Esta estabilidad en las fronteras permitió que Israel floreciera bajo el liderazgo de Samuel. Durante todo el tiempo que Samuel juzgó a Israel, el país gozó de estabilidad política y espiritual. Su liderazgo combinaba la autoridad judicial, la dirección espiritual y la guía militar cuando era necesaria. Como último de los jueces, Samuel representó el punto culminante de esa forma de gobierno. Su influencia fue tan grande que incluso después de la instauración de la monarquía, Samuel siguió siendo una figura respetada y consultada por el pueblo y por el rey. Su vida ejemplar, dedicada al servicio de Dios y de Israel desde su infancia, le ganó el respeto de toda la nación. Samuel había envejecido. Sus cabellos, ahora blancos, eran testigo de una vida dedicada a servir a Dios y a juzgar a Israel con justicia. Sintiendo el peso de los años, decidió nombrar a sus hijos como jueces para que continuaran su labor. En 1 Samuel 8, 1, 2 nos cuenta: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías. Fueron jueces en Berseba. Samuel esperaba que sus hijos siguieran su ejemplo, pero tristemente no fue así. Pronto quedó claro que Joel y Abías no tenían la integridad de su padre. La Biblia nos muestra en 1 Samuel 8:3 que no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. La corrupción de los hijos de Samuel provocó una crisis en Israel.
Los ancianos del pueblo, preocupados por el futuro, se reunieron y fueron a ver a Samuel en Ramá. En 1 Samuel 8:4-5 leemos que se juntaron todos los ancianos de Israel y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron: He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Esta petición desagradó profundamente a Samuel. No era solo un rechazo a sus hijos, sino un cambio radical en la forma en que Israel había sido gobernado desde que salieron de Egipto. Siempre había sido Dios quien levantaba jueces para liberar y guiar a su pueblo. Ahora querían un rey humano, como las naciones paganas que los rodeaban. Con el corazón apesadumbrado, Samuel hizo lo que siempre hacía en los momentos de crisis. Oró al Señor. En 1 Samuel 8:6 dice: Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. La respuesta de Dios reveló algo sorprendente. Le dijo a Samuel en 1 Samuel 8:7: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El deseo de un rey humano reflejaba un rechazo más profundo al reinado directo de Dios sobre ellos. Aún así, Dios instruyó a Samuel que advirtiera al pueblo sobre las consecuencias de tener un rey. Samuel debía explicarles claramente lo que significaría vivir bajo un monarca humano. En 1 Samuel 8:9 leemos: Ahora pues, oye su voz, pero hazles una solemne advertencia y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Samuel obedeció y explicó al pueblo todas las implicaciones de su petición. Les advirtió que el rey tomaría a sus hijos para sus ejércitos y a sus hijas para su servicio. Les dijo en 1 Samuel 8:11-17: Este será el proceder del rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Diezmará a vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Pero el Señor no os responderá en aquel día. A pesar de esta clara advertencia, el pueblo se mantuvo firme en su petición. En 1 Samuel 8:19-20 encontramos su respuesta. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Samuel escuchó sus palabras y las repitió ante el Señor. La respuesta divina fue clara en 1 Samuel 8:22. Y el Señor dijo a Samuel: Oye su voz y pon rey sobre ellos. Mientras Samuel buscaba al hombre que Dios había escogido para ser rey, en la tierra de Benjamín vivía un joven llamado Saúl. Era hijo de Cis, un hombre de buena posición. La Biblia describe a Saúl en 1 Samuel 9:2 como joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De los hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Un día, las asnas de Cis se perdieron. Envió a su hijo Saúl con un criado a buscarlas. Después de recorrer varios lugares, sin encontrarlas, llegaron a la tierra de Suf. Saúl, cansado de la búsqueda infructuosa, le dijo a su criado en 1 Samuel 9:5: Ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará inquieto por nosotros. Pero el criado recordó que en aquella ciudad vivía un hombre de Dios respetado, cuyas palabras siempre se cumplían. Sugirió consultarlo sobre las asnas perdidas. En 1 Samuel 9:6 leemos: He aquí ahora hay en esta ciudad un hombre de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del viaje que hemos emprendido.
Decidieron buscar al vidente sin saber que ese hombre era Samuel y que este encuentro cambiaría para siempre el curso de la historia de Israel. Mientras subían la cuesta de la ciudad, encontraron unas jóvenes que salían por agua y les preguntaron por el vidente. Les indicaron que se dieran prisa, pues Samuel acababa de llegar a la ciudad para presidir un sacrificio. Lo que Saúl no sabía era que el día anterior Dios ya había revelado a Samuel su llegada. En 1 Samuel 9:15-16 dice: un día antes que Saúl viniese, el Señor había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana, a esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le confirmó: este es el varón del que te hablé, este gobernará a mi pueblo. Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta y le preguntó dónde vivía el vidente, sin saber que hablaba con él mismo. Samuel respondió identificándose y le dijo a Saúl algo sorprendente en 1 Samuel 9:19-20. Yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque han sido halladas. Luego añadió algo que dejó perplejo a Saúl. En 1 Samuel 9:20 le preguntó: ¿y para quién es todo lo deseable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl, humilde, respondió en 1 Samuel 9:21: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Samuel llevó a Saúl y a su criado al lugar del sacrificio. Les dio un sitio a la cabecera de los invitados y les sirvió la mejor porción que había sido reservada especialmente para Saúl. A la mañana siguiente, al amanecer, Samuel llamó a Saúl a la azotea y le pidió que enviara adelante a su criado para quedarse a solas con él. Entonces tomó una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó diciendo en 1 Samuel 10:1: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? Para confirmar que esta unción venía verdaderamente de Dios, Samuel le dio a Saúl 3 señales que sucederían ese mismo día. En 1 Samuel 10:2-6 le dice: hoy, después que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han hallado. De allí seguirás más adelante y llegarás a la encina de Tabor, donde te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Bet-El. Después de esto llegarás al collado de Dios, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas, y el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Todas estas señales se cumplieron aquel mismo día. Cuando Saúl se encontró con los profetas, el Espíritu de Dios vino sobre él y comenzó a profetizar. La gente que lo conocía se sorprendía diciendo en 1 Samuel 10:11: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Después de estos acontecimientos, Samuel convocó al pueblo en Mizpa para presentar públicamente al rey que Dios había escogido. Allí les recordó cómo Dios los había liberado de Egipto y de todos sus enemigos, y cómo ahora ellos habían rechazado a Dios pidiendo un rey. En 1 Samuel 10:19, Samuel les dice: pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Samuel hizo que todas las tribus de Israel se acercaran, y fue escogida la tribu de Benjamín. De entre las familias de Benjamín fue señalada la familia de Matri, y de ella fue elegido Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, no lo encontraron. Saúl, abrumado por la responsabilidad, se había escondido entre el bagaje. El Señor
reveló dónde estaba y fueron por él. Al presentarse ante el pueblo, sobresalía por encima de todos. Samuel dijo en 1 Samuel 10:24, ¿habéis visto al que ha elegido el Señor, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo, ¡viva el rey! Aunque la mayoría aceptó a Saúl con entusiasmo, algunos lo despreciaron diciendo en 1 Samuel 10:27, ¿cómo nos ha de salvar este? Sin embargo, Saúl calló, mostrando prudencia en sus primeros momentos como rey. Poco después, Saúl tuvo la oportunidad de probar su valor como líder. Najas, el amonita, subió contra Jabes de Galaad y la sitió. Los habitantes pidieron un pacto, pero Naas les impuso una condición humillante en 1 Samuel 11:2. Con esta condición haré pacto con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Cuando Saúl escuchó esto, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por todo Israel con un mensaje amenazante en 1 Samuel 11:7. Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. El resultado fue impresionante. 330,000 hombres se reunieron para la batalla. Saúl organizó el ejército, atacó el campamento amonita al amanecer y obtuvo una victoria contundente. Los amonitas fueron derrotados completamente. Esta victoria consolidó el liderazgo de Saúl. El pueblo, emocionado, sugirió en 1 Samuel 11:12, ¿quiénes son los que decían, ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Traed a esos hombres para que los matemos. Pero Saúl mostró clemencia diciendo en 1 Samuel 11:13, no morirá hoy ninguno, porque hoy el Señor ha dado salvación en Israel. Samuel aprovechó este momento de unidad para convocar al pueblo en Gilgal, donde renovaron el reino y ofrecieron sacrificios de paz. Allí, Saúl fue confirmado como rey ante todo Israel en 1900, una gran celebración. Saúl comenzó bien su reinado, pero pronto comenzaron los problemas. Después de 2 años como rey, la amenaza filistea se intensificó. Un destacamento filisteo atacó y tomó Geba, provocando la ira de los filisteos. Saúl reunió al pueblo en Gilgal, mientras los filisteos acampaban en Micmas con un ejército enorme. El pueblo de Israel estaba aterrorizado. Muchos se escondieron en cuevas, peñascos, fosos y cisternas. Otros huyeron al otro lado del Jordán. Los que permanecieron con Saúl temblaban de miedo. Samuel había indicado a Saúl que lo esperara 7 días en Gilgal, hasta que él llegara para ofrecer sacrificios y darle instrucciones. Saúl esperó los 7 días, pero viendo que Samuel no llegaba y que el pueblo comenzaba a dispersarse, tomó una decisión precipitada: ofrecer él mismo el holocausto, a pesar de no ser sacerdote. Justo cuando terminaba de ofrecer el holocausto, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y saludarlo, pero Samuel le preguntó en 1 Samuel 13:11, ¿qué has hecho? Saúl trató de justificarse: porque vi que el pueblo se me iba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Señor. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. La respuesta de Samuel fue severa. En 1 Samuel 13:14 le dice, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento del Señor tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora el Señor hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. Esta fue la primera gran reprehensión de Samuel a Saúl. A pesar de las circunstancias difíciles, Saúl debió haber obedecido completamente y esperado a Samuel. Su impaciencia y su falta de confianza en Dios revelaron una falla fundamental en su carácter.
A pesar de este primer fracaso, Dios todavía dio a Saúl otra oportunidad. Años después, Samuel vino a Saúl con un mensaje directo de Dios en 1 Samuel 15:1-3. El Señor me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que Amalec hizo a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden era clara y específica. Saúl reunió al pueblo y atacó a los amalecitas, derrotándolos desde Javila hasta Shur. Pero en 1 Samuel 15:9 leemos: y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios vio esta desobediencia y habló a Samuel diciendo en 1 Samuel 15:11: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Samuel, afligido, clamó a Dios toda la noche. A la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Cuando lo encontró, Saúl lo saludó con confianza diciendo en 1 Samuel 15:13: bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Samuel respondió con una pregunta incisiva en 1 Samuel 15:14: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Saúl intentó justificarse, culpando al pueblo y argumentando que habían reservado lo mejor para sacrificarlo al Señor. Pero Samuel fue directo al corazón del problema en 1 Samuel 15:22-23. Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Solo entonces Saúl reconoció su pecado, pero ya era tarde. Samuel le anunció en 1 Samuel 15:28: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Samuel se volvió para irse, pero Saúl agarró la orilla de su manto rasgándolo. Samuel vio en este hecho una señal y dijo en 1 Samuel 15:27-28: el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Aunque Samuel accedió a acompañar a Saúl para adorar al Señor una última vez, la relación entre ellos estaba irremediablemente dañada. La desobediencia de Saúl le había costado el reino, y Dios ya había escogido a otro para tomar su lugar. Después del rechazo de Saúl, el Señor envió a Samuel en una misión secreta pero crucial. En 1 Samuel 16:1 leemos: dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Samuel temía que si Saúl se enteraba de esta misión, lo mataría. Pero el Señor le dio un plan para disimular el verdadero propósito de su viaje, indicándole que llevara una becerra para ofrecer un sacrificio. Cuando Samuel llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con temor, preguntando si venía en paz. Samuel los tranquilizó y les invitó al sacrificio, santificando especialmente a Isaí y a sus hijos para esta ocasión. Al ver a Eliab, el hijo mayor de Isaí, Samuel pensó que seguramente era el elegido del Señor, impresionado por su apariencia. Pero en 1 Samuel 16:7 encontramos una de las lecciones más profundas de la Biblia. El Señor respondió a Samuel:
No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Isaí hizo pasar a 7 de sus hijos delante de Samuel, pero el Señor no había elegido a ninguno de ellos. Samuel preguntó a Isaí si aquellos eran todos sus hijos. Isaí respondió que quedaba el menor, que estaba cuidando las ovejas. Samuel pidió que lo llamaran, diciendo que no se sentarían a la mesa hasta que él llegara. Cuando David entró, el Señor dijo a Samuel en 1 Samuel 16:12, «Levántate y úngelo, porque este es». Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. En ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre David con poder. Es significativo que esta unción fue hecha en secreto, a diferencia de la unción pública de Saúl. Después de estos acontecimientos, Samuel se retiró a Ramá. Allí estableció y dirigió grupos conocidos como las escuelas de los profetas. En 1 Samuel 19:20 se menciona: «Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y así Samuel que estaba allí y los presidía». Estas escuelas eran comunidades donde jóvenes se formaban en el conocimiento de la ley, la música sagrada y la profecía. Samuel, con su vasta experiencia y sabiduría, preparaba a la siguiente generación de líderes espirituales para Israel. Esta fue una parte importante de su legado. El último encuentro significativo entre Samuel y Saúl ocurrió cuando Saúl perseguía a David. Buscando refugio, David huyó a Ramá, donde estaba Samuel, y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Juntos fueron a Naiot para esconderse. Cuando Saúl se enteró, envió mensajeros para capturar a David. Pero algo extraordinario sucedió. Al llegar donde estaban Samuel y los profetas, el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y comenzaron a profetizar. Saúl envió más mensajeros 2 veces más, con el mismo resultado. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá. En 1 Samuel 19, 23, 24 leemos lo que sucedió. El Espíritu de Dios vino también sobre él, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. Y él también se quitó sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Este encuentro mostró cómo, a pesar del rechazo de Saúl, Dios seguía siendo soberano y podía usar incluso a un rey desobediente para sus propósitos. También reveló el respeto que aún inspiraba Samuel, pues ni siquiera Saúl se atrevió a hacerle daño mientras profetizaba en su presencia. El tiempo de Samuel en la tierra llegaba a su fin. En 1 Samuel 25:1 se registra su muerte. Murió Samuel, y se juntó todo Israel, y lo lloraron, y lo sepultaron en su casa en Ramá. Su fallecimiento marcó el fin de una era. Todo Israel se reunió para llorar su muerte, mostrando el profundo respeto y amor que sentían por él. David, al enterarse de la muerte de Samuel, se trasladó al desierto de Parán, posiblemente sintiendo que había perdido a uno de sus grandes protectores y mentores. Pero la historia de Samuel no terminó con su muerte. Años después, en uno de los episodios más extraños de la Biblia, Saúl, desesperado ante una inminente batalla con los filisteos y abandonado por Dios, acudió a una médium en Endor para consultar al espíritu de Samuel. Cuando la médium realizó su ritual, se espantó al ver realmente a Samuel, indicando que esto no era lo que normalmente ocurría en sus sesiones. En 1 Samuel 28:12 leemos, «Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl». Samuel apareció y habló a Saúl por última vez. Su mensaje fue duro pero verdadero. En 1 Samuel 28, 16, 19 dice, «¿Por qué me preguntas a mí si el Señor se ha apartado de ti y es tu enemigo?
Y el Señor entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. La profecía se cumplió exactamente. Al día siguiente, Saúl y sus hijos murieron en batalla contra los filisteos, dando fin al primer reinado de Israel y preparando el camino para que David, el hombre conforme al corazón de Dios, asumiera el trono. Así terminó la vida terrenal de Samuel, pero su legado perduró. Como último juez, primer profeta del período monárquico y el hombre que ungió a los dos primeros reyes de Israel, Samuel dejó una huella indeleble en la historia de su nación. Fue un puente entre la era de los jueces y la monarquía, guiando a Israel en una de sus transiciones más importantes con sabiduría, fidelidad y obediencia a Dios. ¿Te ha gustado esta historia? Samuel nos enseña mucho sobre la fidelidad, la obediencia y el verdadero liderazgo espiritual. Su vida entera estuvo dedicada a servir a Dios y guiar al pueblo de Israel en tiempos decisivos. Si esta historia tocó tu corazón y quieres seguir explorando más relatos bíblicos como este, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Puedes solo pulsar el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. No te perderás ninguno de nuestros próximos videos. ¿Conoces a alguien que también podría beneficiarse de estas historias? Comparte este video con tus amigos y familiares. Recuerda que compartir la palabra de Dios es una forma hermosa de bendecir a otros. Déjanos tus comentarios sobre qué personaje bíblico te gustaría conocer en nuestro próximo video. Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en la próxima historia bíblica. Que Dios te bendiga abundantemente.